La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Familia Radio Vida, qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en este programa número 56 ya del verso por verso, y vamos a abundar ahora en lo que es Éxodo 32 y el tema del famoso becerro de oro que construyeron los israelitas. Vamos a ver qué dice la palabra. Éxodo 32:1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recordemos que según la lectura de Éxodo 24:18, Moisés entró en medio de la nube cuando subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches. Pasados estos, pues algunos comentaristas dicen que tal vez por una mala contabilidad pensaron que había muerto, y el pueblo pues quería un guía que sustituyera a Moisés, un Dios también al que pudieran ver, como pudieron ver las plagas, pudieron ver la columna de fuego, la columna de humo o la nube, y esa era la tendencia del pueblo, ¿no? Ver a sus dioses, palparlos. Un dato curioso: en el Tratado del Shabbat dice que el día 16 de Tamuz vio el Satán que se había vencido el plazo y confundió a los israelitas con una imagen de tinieblas y oscuridad, y lo que hizo en esa mente, en ese pensamiento colectivo inspirado según el Tratado del Shabbat por el Satán, sin duda Moisés ha muerto, pues ya han pasado 6 horas después de los 40 días y él no ha llegado. Dato curioso que encontré por ahí. Bueno, el verso 2, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Estos adornos de oro, recuerden que el pueblo de Israel había sido esclavo por 400, muchísimos años, ¿no? En ese periodo de 400 años, los últimos años fueron esclavos, y obviamente no tenían propiedades. Estas propiedades tienen que ver con el despojo de los egipcios que narra el capítulo 3 del libro del Éxodo. El verso 21 dice: yo haré que este pueblo haya gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Entonces, eso que estaba pidiendo Aarón, decía: bueno, si ustedes quieren que yo les construya un ídolo, ustedes proporcionen el material. Y pues era algo que en realidad no les había costado, era algo que habían sacado, eran adornos egipcios de las mujeres egipcias, de los hijos de los egipcios, y eso es lo que ellos iban portando en realidad, pues joyas seguramente dedicadas también a los ídolos de los egipcios. Y dice el verso 4, el cual Aarón tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Decíamos en el programa pasado de unas antiguas inscripciones, y sobre todo una pequeña esfinge encontrada en Sheravit el Kadim, unas antiguas minas de cobre que eran parte también de los israelitas que se sumaron a la caravana de salvación, y esa era una escultura a la diosa Balat Hathor, que era una diosa con cuerpo de res o de vaca y rostro de mujer, llamada también la señora de la turquesa, y a veces también pues le ponían el cuerpo de mujer y el rostro de vaca. Esa es una posibilidad muy, muy cercana, si tomamos en consideración
el tipo de deidades que se adoraban en las minas de Cheravit el Kadim, que se descubrieron hace poco. Otra posibilidad es el dios Apis, que es un dios, un toro sagrado, adorado en la región de Memphis, y también que se consideraba como la reencarnación de Osiris. Esto era en la parte alta del Nilo, antes de iniciar la delta. Recordemos que los antiguos egipcios habían sido varias tribus, varios reinos que posteriormente fueron unificados como un solo reino, pero tanto el Nilo, los egipcios del norte, más bien del Alto Nilo le llamaban, no eran los del sur, pero considerando la geografía del Alto Nilo, y los del Bajo Nilo, que eran considerados o así nombrados los de la delta del Nilo, donde desemboca el Nilo, esa vasta zona agrícola muy fructífera, pues entonces tenían diferentes divinidades, algunas similares, como es el caso de Apis, que era adorado en la región del Memphis, en el Alto Nilo. Pero había otro dios también semejante llamado Nevis, que era un toro sagrado también adorado en la región de Heliópolis, un poco más abajo cuando ya iniciaba la delta del Nilo. En la unificación del reino, pues eran muy tolerantes los egipcios, respetando las divinidades de cada pueblo que se sumaba a su extenso reino. Y bueno, son las tres posibilidades de influencia para que los israelitas pidieran un toro. Sin embargo, cuando entran a las tierras de Canaán se van a encontrar también con que los cananeos, los filisteos y ese tipo de pueblos que habitaban en esa región también tenían sus dioses que tenían que ver con el toro, ¿verdad? Porque tiene, por un lado, por la cuestión representando la fertilidad, ¿no? Un toro joven, un semental que representaba así que estaba siendo el factor para la fertilidad de esa tierra, y muchos de los baales eran representados de esa manera, ¿no? Con cuerpo de toro y rostro de hombre, o viceversa, cuerpo humano y rostro de toro. Son las tres posibilidades ahí que tenemos para ello. De cualquier manera, pues quien haya sido, ¿no? Pues fue un ídolo, ¿no? Y aquí se le llama curiosamente becerro, no se le llama toro, porque recordemos que al principio pudo haber sido, bueno, edifícanos un toro, ¿no? Sin embargo, una vez que se redacta la acción que se le atribuye a Moisés, el escritor del libro del Éxodo, aunque sabemos que él compiló las ideas, no escribió de su puño y letra todo, pero al compilarlo, pues pusieron un diminutivo, ¿no? Es un becerrito el que hicieron, pues no era un toro grande, como disminuyendo un poco la causa o bueno, el pecado tan grande que hicieron, y se le llama becerro también por el desprecio, ¿no? Que tuvo posteriormente el pueblo de Israel por ello. Como dice posteriormente en el Salmo 106, 19, ya mucho tiempo después, se escriben, recuerden este acontecimiento, y dice: hicieron becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Bueno, me pasó a decir el dato de fundición. El oro lo quebraron primero y luego lo fundieron y hicieron como una especie de molde, y entonces era una sola pieza de oro. Y hay quienes, unos comentaristas, que dicen que si era algo de barro o algo de madera cubierto de oro, o si era de oro totalmente. Bueno, son datos que no trascienden la importancia, ¿no? Pero entonces, y dice también el verso 20 del Salmo 106, así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Y ahí aparecen las dos frases, ¿no? Becerro, hicieron un becerro y era la imagen de un buey, o sea, de un toro ya de 3 años, fornido, ¿no? Ya fuerte, un semental. Y posteriormente este relato se retoma en el libro de los Hechos, en el discurso de Felipe, y dice que el verso 7:40 del libro de los Hechos, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron.
Bueno, son pasajes que hablan de este mismo acontecimiento. Y otro dato interesante es de que Aarón, no solamente les construyó el becerro que estaban adorando, sino que además dice que edificó un altar. Claramente denota la idea de que pensaban adorarlo con sacrificios y derramar sangre para ese nuevo Dios que se habían construido. Y esto lo ratifica porque dice el verso 6 del capítulo 32 que estamos leyendo: al día siguiente madrugó todo el pueblo y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Bueno, algunos comentaristas en esto de regocijarse lo dan a entender que se refiere a prácticas de tipo sexual, porque era muy común, tanto en los egipcios como en los pueblos cananeos, adorar a los dioses a través de sacerdotisas y ofrecer, junto con los holocaustos, con los sacrificios de los animales, ofrecer eso, ¿verdad? Mujeres que se entregaran en aras de sus dioses. Y bueno, hay algunos que lo mencionan, el texto no lo sugiere, solamente refiero que algunos comentaristas piensan que así sucedió, porque también más adelantito vamos a encontrar otra frase interesante que conecta con esto. Verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí Dios hace énfasis en 4 faltas que se cometieron. Hicieron el becerro, lo adoraron, sacrificaron y luego dijeron: este es el Dios, negando al Dios que había, a través del derrotar a los dioses de Egipto, a través de las plagas, los había liberado claramente con mano poderosa. Pero dijo además Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, y yo a ti te pondré sobre gran gente. Bueno, aquí, familia, pues entendemos que la idolatría es una falta terrible, es infidelidad, ingratitud hacia el Dios que les había dado la libertad, les había liberado de la esclavitud de Egipto, les había sacado para otorgarles una nueva tierra, una nueva esperanza de que tuvieran su familia, que pudieran tener hijos, que pudieran reproducirse, que pudieran cultivar sus tierras, tener sus casas. Y sin embargo aquí le estaban pagando de esta forma. Infidelidad y gratitud es la idolatría. Y en la mentalidad de los antiguos, bueno, se genera esa relación entre los dioses y su pueblo como una unión matrimonial, ¿no? O sea, es un celo de ambas partes del matrimonio, y así lo ilustra. De hecho, de aquí en adelante la Biblia va a estar llena de imágenes matrimoniales respecto a la relación de Israel con su Dios, y tanto de boca de los profetas como de Dios mismo, y el pueblo mismo considerándose era la esposa del Señor. Y también es tan fuerte esa figura que en el Nuevo Testamento también se retoma esa imagen del matrimonio, ¿no? Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Y bueno, aquí quiero resaltar esa palabra presencia. Oró en presencia, la palabra en hebreo es penei, que significa estar de frente a la otra persona. O sea, Moisés como encarando, yendo a Dios a su presencia y diciéndole: Señor, aquí estoy dándote la cara y yo quiero buscar tu rostro, y reflexiona de esto, ¿no? Un gran atrevimiento de este intercesor de entrar en la presencia, estar cara a cara con Dios. Y sigue su argumento, el verso 12: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal nos sacó, para maltratarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu furor, de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y aquí en este pasaje en particular surge una serie de interrogantes que ha sido mucho debate, muy discutido a través de las edades. ¿Dios se arrepiente?
porque hay otro pasaje que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, bueno, pues ¿cómo está eso? Bueno, aquí aclarando un poco, dando un poco de luz a través del idioma original, dice Hinahem, y esa palabra que Reina Valera casi, traduce como arrepentirse, la raíz significa, es un suspiro, es respirar profundamente, como cuando ves algo y te decepciona y te lamenta y dices, ay, esta situación que te duele profundo, te compadeces, es otra manera que se puede interpretar, y retienes decir, me gustaría castigarlo, pero en ese lamento que le dolió tanto a Dios, esa es la esencia de la palabra que Casiodoro de Reina traduce arrepiéntete, ¿no? Y bueno, el verso 13 sigue su argumento. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y daré a vuestra simiente toda esta tierra que te he dicho y tomarán por heredad para siempre. Es decir, aquí Moisés está apelando a las promesas del pacto que Dios había hecho con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y nos da tips también para los ministerios de intercesión modernos, ¿no? O sea, hay que apelar a las promesas que ya están dadas por Dios en su Escritura, ¿verdad? No para que, como dice la Escritura también en el pensamiento del Nuevo Testamento, que hay quienes piden y no reciben porque piden para gastar en sus deleites. Hay que pedir de acuerdo a las promesas. Y aquí hay un ejemplo claro de un gran intercesor que fue Moisés. Verso 15, verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había dicho que había de hacer a su pueblo. Y nuevamente la misma palabra, ya conjugada, Yinahem, se compadeció, se detuvo. Es mejor, a mi punto de vista, quedarnos con esta interpretación que la que nos ofrece Casiodoro de Reina en esta ocasión, aunque bueno, no pretendo, ¿verdad?, que sea una mala traducción excelente de Casiodoro de Reina, ni pretendo ser un traductor, pero en base a estas situaciones del léxico antiguo, yo me quedaría más con que se compadeció Dios y se detuvo de lo que iba a hacer, en vez de poner esa palabra tan fuerte, arrepentirse, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí ustedes tomarán su versión. Verso 15. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Esa palabra obra de Dios, acuérdense, la obra del perito, de la obra finísima, del que era una obra de arte, nada más ni nada menos que por el Señor mismo, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Recordemos que el capítulo 31, verso 18, decíamos en el programa pasado, con eso terminamos, ¿verdad? Que Dios le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y bueno, esto pues descendió trayéndolas, pero luego, y cuando dice Josué, el clamor del pueblo que gritaba, y dijo a Moisés, alarido de pelea allá en el campamento, porque Josué estaba entre el campamento y Moisés esperando lo que bajara de la montaña. Y él respondió, no es voz de grito de vencedores, ni es voz de alarido de vencidos, es voz de cantos. Y aconteció que cuando llegó Moisés al campamento, vio el becerro, vio las danzas y se enardeció de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Una gran decepción, un gran coraje, pero una gran pérdida. La obra primorosa que Dios le había hecho con sus propias manos y escrita por el dedo de Dios, ahora Moisés las estaba quebrando. Bueno, era una manera de decir que estaba anulando el pacto que Dios había hecho con Israel. Pero por otro lado, una pregunta, ¿verdad?, casi obligada en esto, ¿y en qué idioma estaban escritas? Eso es algo que se han preguntado también los estudiosos de la palabra por siglos, y quiero dejarles esta pequeña teoría que manejo incluso en el curso de acercamiento al mundo de la Biblia, que entonces dice Génesis 11:1,
toda la tierra era de una sola lengua y unas mismas palabras. Al inicio había un solo idioma, y ese era el idioma de Dios y era el idioma del Edén, porque también en el verso 11:6 dice, y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje antes de Babel. Ese lenguaje es el que hablaba el Señor con Adán. En Génesis 3:8 dice que oyeron la voz de Dios que se pasaba en el huerto. Entonces Adán y Eva tenían la capacidad de comunicarse con Dios en este idioma. Por eso se le ha llamado el idioma del celestial, el idioma de los dioses, porque también era el idioma que hablaba la serpiente, ¿no? Si ya como vimos cuando pasamos por Génesis 3, de que si ese Nahash, esa serpiente, era solamente un animal que podía tener la capacidad de comunicarse, es una línea de interpretación. Otra es que era tal vez un seraf, un ser celestial que estaba ahí en el huerto, como muchos seres celestiales que están en el trono, rodeando el trono de Dios, un ser serpentino, que son los serafines, son seres celestiales en forma de serpiente con alas. Otros dicen puede haber serafín. Ya posteriormente en el Nuevo Testamento se reinterpreta que era la serpiente antigua, Satanás, pero bueno, hay mucho entonces para pensar en la Biblia que la serpiente era un ser celestial, no solamente un animal que fue condenado a arrastrarse. Lo cierto es de que antes de Babel todos los seres humanos se entendían entre sí, tenían un lenguaje que debía haber sido muy intuitivo, muy básico y que se fue desarrollando en un contexto muy rural. Las escuelas rabínicas han llegado a afirmar que el Señor les enseñó ese idioma y que de hecho pues debe haber sido el hebreo, dicen, y que era el lenguaje celestial, el lenguaje que conecta el cielo con la tierra y que se comunica el pueblo de Dios con el Señor, el lenguaje hebreo. Sin embargo, estas teorías también, por supuesto, los científicos, los filólogos que estudian las lenguas antiguas, pues hay una línea también de antropología que define que los sumerios debieron haber sido, por ser una de las civilizaciones más antiguas de las que se encuentran vestigios arquitectónicos, seguramente el sumerio debe haber sido un idioma de los más primitivos antes que el hebreo, porque se les considera por muchos la cuna de la civilización antigua y la escritura cuneiforme, la primera forma escrita de transmitir un lenguaje, aquellas tablillas de barro donde con cuñas empezaron ahí a formar el idioma. Sin embargo, ese cuneiforme no se ha descubierto en muchas evidencias que no era un idioma en sí, sino una representación del idioma. ¿De cuál idioma? Pues el que fuera. También se ha reconocido que de los 3 hijos de Noé, los que se esparcieron por todo el mundo después del diluvio, Sem, Cam y Jafet son las bases de todos los idiomas. Los semitas, de parte de Sem, los camitas y los jafitas, como ya lo vimos cuando estudiamos Génesis 6, y de ellos se pobló la tierra, dice Génesis 9:19. Y hay abundante evidencia que en el sistema cuneiforme no era un lenguaje en sí, sino una forma de agilizar la lectura, como la antigua caligrafía que usaban las secretarias antes que hubiera máquinas de escribir y computadoras. Pero en realidad se trataba de un hebreo en la forma más arcaica, el idioma edénico. Tengo aquí en mi pantalla, no se las puedo mostrar, pero pudiera hacérsela llegar de alguna manera, una tablilla de Kish encontrada en Telay Uyamir, en Irak, que data de más de 3.500 años, donde viene una parte en cuneiforme y la otra parte que son pictogramas del hebreo arcaico, de la forma más antigua de comunicarse de los pueblos. Y si el idioma entonces es la lengua original, la lengua que desde Adán, el lenguaje de Dios, y que de ahí vienen las lenguas semíticas, de donde deriva el hebreo, el cananeo, el ugarítico, el acadio, el ablaíta, que vienen a aterrizar en el arameo, en el fenicio, el etíope, todas esas lenguas del cercano Medio Oriente, pues es una teoría bastante aceptable, que en lo personal es lo que yo trato de enseñar y me voy por ahí porque es muchísima la evidencia también que se va acumulando arqueológicamente. Pero ahí se las dejo, ¿no? Escritas, tablas escritas por el dedo de Dios en un idioma que Dios y Moisés podían entenderlo y que para nosotros en la fe pues era
el hebreo, ¿no? Y entonces en esa gran decepción se quiebran esas tablas, la única obra de arte perfecto hecho por el creador del universo, donde él se dice que escribió con su dedo, Moisés las quiebra. Oiga, me siento así como Moisés que estabas pensando, ¿no? Pero al fin de cuentas esas tablas también Dios le dijo a Moisés, ya no te voy a hacer otras. Y la próxima vez, vamos a ver en los siguientes capítulos, Dios le dice a Moisés, ahora tú vas a pulir las piedras y tú vas a subir cargando esas piedras hasta la cima de la montaña y tú vas a escribir lo que yo tenía escrito en las primeras tablas. Bueno, también Moisés llevó su castigo, su penitencia por el pecado de los otros, por haber hecho tal cosa pues en ese coraje, en esa decepción, algo tan terrible como quebrar las tablas de los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿no? Y bueno, cerrando este paréntesis, si quieren verlo así, volvemos al capítulo 32, verso 20. Y tomó también el becerro que habían hecho. Ya estamos enojados, estamos colorados, ya estaba enardecido de ira, que en el lenguaje original, así le llamo yo, el hebreo, ese estaba colorado del coraje, ¿no? Así era muy básico el idioma, estaba colorado del coraje, y tomó también el becerro que habían hecho y lo destruyó, lo quemó en el fuego, lo molió y lo redujo a polvo. Entonces sabemos que el oro se puede convertir en polvo con los procesos de fuego. Y luego lo esparció sobre las aguas que tenían ahí y luego se los dio a beber a los hijos de Israel. Este acto medio extraño también, pero bueno. Al esparcir el polvo de oro también hay algunos escritos, sobre todo también los egipcios, algunas civilizaciones antiguas, que eran costumbres de la realeza, ¿no? Esas cosas extrañas que hacen los reyes, como el gobernador, bueno, el procurador romano o el emperador romano que tuvo que ver con Cleopatra, que dice que las perlas las disolvieron en la copa y luego se las tomaron. Bueno, eran prácticas así medio extrañas, de lujos excéntricos. Y los egipcios tenían esa práctica también de vertir oro en las bebidas de la realeza. Y entonces aquí se la dan al pueblo, pero ahora como una forma de decir, bueno, ese ídolo que ustedes fabricaron con este oro que proviene de los egipcios, de los dioses egipcios, y que ustedes construyeron con él un dios que pretendían que sustituyera al dios que los liberó de Egipto, ahora se los echa al agua y dice, ustedes se lo van a comer, lo van a tomar, y los mismos que ayudaron a la fabricación del ídolo, ahora se encargarían de eliminarlo, porque al fin de cuentas el becerro de oro terminó en la letrina. Lo bebieron y ya fue a darnos. Ahí van tus ídolos, como diciéndole al Señor. Ahí ya van a dar los ídolos de ustedes y yo sigo siendo Dios. ¿Ya? Pero luego, al final se nos acabó el tiempo. Así es que no vamos a poder terminar con este capítulo, pero les invitamos a que nos acompañe el próximo lunes para que podamos ver en qué quedó todo pues locura del pueblo de Israel de ponerse a hacer ese becerro, y en qué termina esta historia y cómo el Señor al fin de cuentas los redime, porque es el pueblo que Él eligió, es el pueblo que Él amó, y su proyecto de salvación iba a continuar a pesar de estas cosas y todas las consecuencias que trajo en el futuro. Bueno, familia, nos despedimos, se fue muy rápido este tiempo, pero esperamos que lo haya disfrutado tanto como un servidor. Soy el pastor Jorge Solano, mucho gusto que nos haya escuchado. El día de hoy me acompañó mi amada esposa, nuevamente Elba, aquí poniéndonos nerviosos con las fotos. Ánimo, Elba. Y Cristian en los controles, muy atinado como siempre. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en la página de Facebook. Dios les bendiga, les amamos, nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón en el